muchísimas gracias buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Isabel Jara, la directora del Departamento de Teoría de las Artes, y en esta calidad y a nombre de todo el departamento, de sus profesores, de sus estudiantes, les doy la bienvenida a todos a esta 10ª versión del Encuentro de Historia de Arte en Chile que organiza nuestro departamento con mucho orgullo y con mucho empuje, mucho ñeque. Agradezco por supuesto al Museo de Arte Contemporáneo, a sus funcionarios, a todas las personas que nos apoyan en la persona. Gracias. ¿Está atento? Sí, pero se escucha. Ahí sí, ya. Repito, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Como directora del Departamento de Teoría de las Artes, es una alegría que nos acompañen en esta 10ª edición del Encuentro de Historia del Arte en Chile que organiza nuestro departamento. Contamos una vez más con la generosa acogida que nos brinda el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, para esta versión nuevamente. Y entonces agradecemos a todo su personal, en la figura del director, Daniel Muñoz, quien... Perdón, estoy atravesada. Daniel Cruz, ella me conoce, siempre cambio algún nombre o ello, los estudiantes me conocen. En la persona de Daniel Cruz, disculpa Daniel, que desde temprano está haciendo de todo como un director comprometido, incluyendo cambiar ya guardándonos material, así que muchísimas gracias. Agradezco también a los participantes de hoy, y a los de mañana desde ya, que nos van a acompañar y que han decidido contribuir a esta discusión que vamos a tener. Y bueno, también para que sepan un poco la organización, va a partir Pablo, a quien presento inmediato, a Pablo Yersun, luego va a haber un café, y luego asume la coordinadora general de este magno evento, María Elena, para darle continuidad y presentando las mesas, etc. Voy a partir entonces, sin más preámbulo, a presentarles solo por respecto al protocolo, porque muy poca gente no conoce a Pablo Yersun, pero de todas maneras corresponde. Pablo es filósofo, ensayista, traductor y crítico. Ha tenido innumerable cantidad de publicaciones aquí solo para la época en que estaba escrito esta semblanza, decía 400, yo creo que ya por supuesto que se quedó chico ese número. Solo para mencionar que en nuestra universidad ha recibido la medalla Juvenal Hernández Jaque, que se concede a los académicos destacados por su calidad y contribución científica académica, así como por su compromiso con la Universidad de Chile, con nuestra casa. Esto fue en 2010. Así que sin más preámbulo, dejo con ustedes y agradezco también a Pablo por su generosa participación en él. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, por la presentación también. Me toca dar algunas palabras de inauguración de este 10º encuentro de Historia del Arte y vuelvo a enfáticamente agradecer la invitación. Sí, yo hablo bajito. Sí. Bueno, voy a leer un texto que es una perfecta presentación, pero una presentación muy cuálida. Eso todavía no. Entonces, la presentación creo que tiene como 3 páginas, así que no se haga ninguna expectativa respecto del tema visual, por así decirlo. Bueno, es un texto que tiene. Hay un lado ecológico en el texto, hay bastante. Es como un texto cagá. Ya estoy como en edad de presentar texto cagá. Bueno, naturaleza es un nombre colectivo, cubre una infinidad de fenómenos a todas las escalas imaginables y también aquellas que la imaginación ya no alcanza en lo grande o en lo pequeño, en lo cercano y lo distante, en los abismos temporales. Es todo el universo físico.
El término físico acusa la palabra con que en la Grecia antigua se llamó a lo que nosotros llamamos naturaleza, physis. Ambos, naturaleza y physis, son sustantivos, pero derivan de verbos, es decir, de acciones, emociones, acontecimientos. Natura, el término latino, de nascere, nacer. Physis, de pyo, brotar. Se podría pensar que estos dos verbos privilegian entre los fenómenos de la naturaleza la vida, pero su significación no se restringe a lo que conocemos como fenómenos orgánicos. En verdad abarca todo lo que de un modo u otro surge, emerge, aparece y perdura, breve o largamente en lo manifiesto. También nacen las estrellas, también brotan las montañas. Y unas y otras, y todos los fenómenos a los que llamamos naturales son diferentes. Antes de llegar a ser cosas, sean las vivas o las que se llaman inertes o inanimadas, son acontecimientos. Y estos siguen prevaleciendo en las cosas, en su variedad y su diferencia. El nombre colectivo naturaleza recoge una diversidad tan inabarcable que ese nombre podría parecerse a una etiqueta al pie de algún objeto disecado o de un resto irreconocible, pero es el nombre colectivo de un acontecimiento que se desgrana en múltiples acontecimientos. Es el acontecimiento de la diversidad, que da cuenta de semejanzas y diferencias y siempre de singularidades, de la diversidad de lo singular, de la singularidad de lo diverso. Es lo que no se debería perder de vista al hablar de naturaleza. Y creo que el arte algo tiene que ver, que oír, que decir, que resonar y percutir, que hacer y silenciar y testimoniar y danzar con esto. Pero antes de eso, unas palabras acerca del estado del arte, para hacer ese término, de lo que seguimos llamando naturaleza y de nuestro compromiso en lo que la palabra nombra. Me refiero al reclamo insistente de un cambio de paradigma, que por cierto ha tenido al pensamiento, la ciencia y el activismo ecológico como punta de lanza, puede tener presente lo que sigue, pero que desde hace ya tiempo, debido a la catástrofe socioambiental que ya parece irreversible, se ha convertido en tema central de foros mundiales. Discursos, sí, porque de compromisos efectivos y de medidas concretas no hay señales. Cuando se habla de ese cambio de paradigma, se habla fundamentalmente de factores socioculturales, el proyecto de la modernidad, y sobre todo de estructuras y dinámicas económicas del capitalismo a lo largo de su historia y sobre todo en su fase tardía, probablemente la más acelerada de todas. Aquellos factores y estas estructuras y dinámicas son, abreviando, el paradigma respecto del cual se requeriría un cambio. Por supuesto, el tema del cambio implica tres cosas. Una identificación suficiente del paradigma que se trata de cambiar, cancelar o superar, un conjunto de ideas concretas sobre qué debería ser lo que lo sustituya y una estrategia que haga viable la sustitución. Si lo primero es complejo, las aporías a que pueden conducir lo segundo tienden a ser desoladoras y lo tercero sigue vacante. Lo primero es complejo, la identificación del paradigma que se debería cambiar. Lo primero es complejo, digo, y es que el paradigma dominante descansa sobre un conjunto de premisas materiales que sin estar sistemáticamente conectadas unas con otras, tienen la espontaneidad del sentido común. Es decir, las compartimos independientemente de cuáles sean nuestras ideas y opciones, porque se verifican en nuestros comportamientos y en nuestra cotidianidad. Y no es extrañar, porque esas premisas son reforzadas por los efectos concretos del paradigma, entre comillas, sobre la vida social, individual y sobre las relaciones que esa vida tiene con el colectivo llamado genéricamente naturaleza. ¿Cómo abordar estas últimas relaciones que desde luego tienen sus propios efectos sobre la vida individual y social? Hablo, decía, de los problemas y desafíos socioambientales. Una manera es acusar dos modos distintos de tratarlo. Se puede hablar de un enfoque holístico y uno global. La palabra holístico no me gusta mucho, pero menos la palabra global. Y la primera sirve al menos para hacer un contraste con la segunda, holístico versus global. La primera tiene la virtud de reconocer, holístico, de reconocer la diversidad y heterogeneidad de los elementos, situaciones, contextos y relaciones que aborda, en tanto que el enfoque global tiende inevitablemente a reducirlos a todos a estándares predeterminados, de acuerdo a objetivos y metas que pueden ser alcanzados precisamente a través de su homogeneización. El enfoque llamado holístico, de eso se habla en el colegio, tiene al menos la virtud de proponer un marco conceptual de interrelaciones que reconoce la diversidad y heterogeneidad de los elementos, situaciones y contextos que aborda,
sean estos ambientes, hábitats, territorios, especies, individuos y también tradiciones y prácticas culturales. Un rasgo subordinado, pero no menos importante de este tipo de enfoque, es que vincula explícitamente epistemología y ética y política. No hay agenda epistémica de conocimiento que sea ética y políticamente neutra, no solo porque todo conocimiento tiene consecuencias, sino porque la misma arquitectura de los procesos de conocimiento, sus principios, la delimitación jurisdiccional de sus dominios particulares, sus estrategias y metodologías implican presuposiciones y decisiones éticas y políticas, aunque en su mayor parte implícitas. Por eso somos responsables de nuestros supuestos y estrategias cognoscitivas. Desde luego, no se puede renunciar a la afirmación del carácter incondicional del conocimiento, pero el conocimiento incondicional debe ser inseparable de la responsabilidad incondicional. Otro punto concierne a la tentativa fundamental de superar las oposiciones binarias y mutuamente excluyentes, como la de antropocentrismo y biocentrismo con sus implicaciones indeseables, como por ejemplo la suposición de que a fin de salvaguardar y preservar medio ambientes naturales es preciso excluir a los seres humanos, como si la humanidad como tal fuese el agente destructivo responsable de todo daño natural. Esto es dar por sentado que una relación integradora, positiva, es imposible porque quedaron sepultados los tiempos remotos en que las comunidades tenían un régimen de convivencia con el medio en que habitaban. Sin perjuicio de que sigan existiendo comunidades de ese tipo que tal vez consideramos como reliquias o residuos de ese pasado. Tal vez también aquí el arte tiene algo que decir con aire de nostalgia, como se lee en correspondencias de Baudelaire. ¿Eso? ¿Vamos a ver? Bueno, eso, conocen esa cosa, esa correspondencia de la naturaleza es un templo de vivientes pilares que emiten de vez en vez palabras confusas. Pasa en ella el hombre por bosque de símbolos que lo observan con miradas familiares. La nostalgia es porque ese hombre ya no devuelve la mirada, salvo aquí, precisamente aquí, en este pueblo. Pero más allá de una visión sin necesario discernimiento, y en cierto modo fascinada con la catástrofe, el hecho de que hemos ingresado en el antropoceno concebido como nueva época geológica, si lo admitimos como un hecho, una observación, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas lo rechazó este mismo año como hecho. Sí, concebida por la nueva geología caracterizada por el dominio humano sobre los ecosistemas, plantea temas que afectan precisamente el modo en que seguiremos encarando los impactos de ese predominio a lo ancho y largo del planeta y sus múltiples ecosistemas, ya suficientemente puestos en riesgo como algo causado por los seres humanos. Esto es lo que puede tender a alentar maneras restrictivas de evaluar la contribución humana a la devastación de la Tierra. Esas maneras dependen de una determinada concepción de lo humano. En este respecto, una mirada crítica que, junto con replantear el problema de aquello que llamamos humano, pueda tomar temáticamente en cuenta las diferencias de agentes e impactos, siendo imprescindible desde el punto de vista epistemológico, es de importancia política primaria también. Un tercer punto del día concierne al lenguaje y traducción, y esto en dos aspectos diferentes pero relacionados. Por una parte, está la diversidad de la esfera simbólica humana, que plantea desafíos de desarrollar estrategias y técnicas pertinentes de diálogo y traducción intercultural, que puedan dar cuenta del correspondiente valor a procesos específicos de producción simbólica de identidad y pertenencia en escala global. Pero más allá de esto, la biodiversidad es en sí misma una diversidad de lenguajes. Tenemos que aprender que no solo las criaturas parlantes que somos poseen lenguaje, sino que todo tiene un lenguaje propio. Es porque la vida misma es lenguaje, nada viviente carece de expresión. Vivir es comunicar. Más aún, las cosas inanimadas, no sé si me va a resultar todo, las cosas inanimadas en su absoluta mudez también comunican. Piénsense en Cézanne y el monte Saint-Victoire. La obsesión del pintor era escuchar visualmente el lenguaje de la montaña, el pensamiento de la montaña, diría, como reza el título de un capítulo del influyente libro del naturalista Aldo Leopold, A Sun County Almanac. El título es Pensando como una montaña. Las artes tienen esa potencia. Son pensamiento, pero pensamiento explícitamente incorporado, que da a entender sensiblemente lo que los cuerpos, cualesquiera que estos sean, piensan en cuanto a los cuerpos.
Walter Benjamin, que tiene algo que decir aquí, que sería sugerente para el pensamiento ecológico, arguía en un debate de largo alcance en contra de la concepción burguesa del lenguaje, que rebaja las palabras a signos, se identifica el signo con la forma abstracta de la mercancía, argumentaba, que el lenguaje comunica el ser lingüístico de las cosas. Esto significa que la suposición de que el lenguaje es una exclusividad de los seres humanos es precipitada. Significa que todos tienen su lenguaje. La peculiaridad del lenguaje humano consiste en que es receptivo con respecto a esos otros lenguajes, en que consiste en que nombra las cosas, lo cual es un acto de traducción. Nombrar no es una declaración arbitraria de propiedad, nombrar es dar la bienvenida. Humanos, cuerpos, lenguajes, pensamientos y prácticas. Las que interesan aquí son las que no se limitan a hacer la implementación de un programa o la ejecución de un conjunto de acciones de acuerdo a un número de reglas o orientaciones preestablecidas. Las prácticas estandarizadas y homogeneizadas de la sociedad tardocapitalista son el modo más eficaz de difundir en niveles capilares los impactos medioambientales y bioculturales de las enormes fuerzas económicas y económico-políticas que impulsan el sistema. Impactos que ponen en riesgo la preservación de nuestra propia existencia sobre la Tierra y la de la riqueza y diversidad de la Tierra misma. Un cambio fundamental en las prácticas comunes y cotidianas es indispensable. A este fin, la comprensión crítica, exploratoria, contextual y hermenéutica de las prácticas debe ponernos en camino a hacer frente a esa necesidad. En este sentido, tiene un particular relieve la atención que se preste a la variedad de prácticas en diferentes contextos bioculturales, así como la interpretación de las varias respuestas a sus respectivos hábitats que encarnan esas prácticas. El reconocimiento de prácticas afortunadas de cohabitación en contextos socioculturales diferentes puede servir como orientación vital para el tipo de prácticas que es preciso fomentar. ¿Cuál es el punto central de esta comprensión de las prácticas? Diría que no se limita a concebirlas como expresiones de cosmovisiones, sino como formas de vida, de las cuales en última instancia emergen esas cosmovisiones. De aquí se sigue otro asunto, que es específica o explícitamente político, en una base de múltiples campos. Piénsese, estoy pensando en Chile, en los múltiples escándalos de colusión y corrupción, compra y venta de favores mercenarios, algunos de los cuales han afectado a la población entera, entre grandes compañías que controlan una economía altamente concentrada o a partir de iniciativas de lucro nacientes que han puesto de manifiesto la influencia que estas compañías e iniciativas ejercen sobre quienes están encargados de la toma de acciones políticas públicas, a través del financiamiento de campañas electorales, el acceso a información privilegiada, la instigación de la promulgación de leyes favorables a determinados intereses. Todo esto habla de un debilitamiento del tejido social que debe ser contrarrestado por la misma gente que es perjudicada por esas manipulaciones de mercado, política y legislación. En una palabra, lo que se necesita es una profundización de la democracia, y si es verdad que podemos esperar algunas iniciativas de la superestructura que podrían ayudar a ese fin, sin organización civil de base no puede haber expectativas solventes de un cambio de fondo y sostenible en dirección a una sociedad más democrática. La política medioambiental ofrece considerable evidencia acerca de cómo los movimientos sociales, por medio de estrategias que elaboran tanto los niveles locales como regionales e interregionales, son capaces de revitalizar la resiliencia socioecológica y recuperar la autonomía de la comunidad frente a los intereses de los poderes económicos. Estas, como otras manifestaciones en demanda por derechos sociales, son signos de la necesidad de esa profundización de la democracia y también de una transformación de nuestros modos de entender y ejercer a lo lejos la democracia misma. No se trata solo de hacer sentir el peso de las demandas de la comunidad sobre quienes tienen la atribución de tomar decisiones a propósito de un tema específico de política pública, sino de participar activa y deliberativamente en los procesos de la toma de decisiones. No sé por qué puse toda esta cuestión. Bueno, el cuerpo, ya hablaba de él. Los cuerpos son otro punto que creo indispensable considerar. Nuestro cuerpo humano, todo cuerpo viviente y vivido, cuerpos inanimados también, cuerpos que ya solo existen en la memoria, cuerpos esperados y por último sus complejas interacciones. El cuerpo es nuestra primera y última relación con el mundo y la naturaleza. Marca constantemente nuestro lugar en ambos y con respecto a ambos, y lo hace sobre bases no representacionales. Él mismo es un lugar, nuestro primario
e inobjetivable lugar en la tierra. Como tal, es la presuposición de habitar un hábitat y de desarrollar hábitos. Hábitos desencarnados son llana y simplemente imposibles. El cuerpo es la condición para estar abiertos al medio ambiente del caso y a todo lo que en él existe. De hecho, cuerpo y medio ambiente son uno en el nivel no representacional al que hacía referencia. Y los cuerpos, el cuerpo viviente y vivido y los cuerpos que reposan en su profunda mudez de materia, existen en un proceso continuo de interacción, que no es meramente de adaptación al entorno o de aprovechamiento de lo que éste pueda ofrecer, sino un proceso en que el cuerpo viviente modifica y produce ambientes de acuerdo a sus necesidades vitales. Para este proceso, tratándose de lo que concierne al ser humano y a su tarea respecto de la naturaleza, se ha hablado en contextos ecológicos de administración de la tierra, argumentando que es un concepto que tiene sus raíces de la tradición judeo-cristiana y en el islamismo. En estas tradiciones, tal como se remontan a sus primeros documentos, parece haber dos visiones diferentes, sino conflictivas de la relación del ser humano con la naturaleza. Por cierto, es imposible arguir es posible arguir que la responsabilidad del conflicto latente o abierto entre estas dos visiones es atribuible a interpretaciones aisladas. En todo caso, se ha de tomar en cuenta la existencia de dos fuentes distintas. Si pensamos en Génesis 1 y Génesis 2, la fuente sacerdotal, la fuente yavista, respectivamente, en la medida en que estos dos primeros capítulos del Pentateuco son particularmente relevantes para el modo en que se concibe esa relación. Génesis 1:28, si que lo logro. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos, henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Por su parte, si lo tengo aquí, Génesis 2:15, en Génesis 2:15 se lee: tomó pues Yahvé a Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y guardase. ¿Cachan que es la diferencia que hay? Entonces, según este último pasaje, la tarea del hombre está ligada a la prudente administración y resguardo de la naturaleza toda, como una suerte de guardián y mayordomo. Pero el pasaje que lo precede habla de dominio y sometimiento de todas las criaturas vivientes. Es cierto que se puede debatir que el significado original de la palabra hebrea para dominio, radah, era precisamente el de custodia y administración, pero entonces, ¿qué ha de hacerse con la idea del sometimiento? Sugiere posesión y propiedad, autorizada y al mismo tiempo ordenada por Dios mismo, en tanto que la función ministerial del hombre claramente excluye la propiedad, así como el jardín es la creación de Dios. Supongo que es posible decir que en cierta medida la historia de Occidente se ha mantenido en vilo por la tensión entre estas dos lecturas del Génesis, salvo que la que favorece el dominio sobre la administración ha llevado notoria ventaja. A su vez, la concepción del dominio como dominación se convirtió en la llave maestra para definir el sentido de la propia administración, al menos en la época moderna. En este sentido, tiendo a pensar que esta noción de administración, no tanto como una categoría ecológica, sino como un concepto operativo, que debería apuntar hacia un cambio fundamental de los marcos conceptuales vigentes, que son congruentes con las fuerzas que continúan configurando el mundo en las condiciones más desiguales. El discurso feminista, que ha puesto de relieve la significación del cuidado como dimensión fundamental de la existencia, es una contribución de la mayor significación en vista de ese cambio. Precisamente esto, me estoy alargando mucho, precisamente esto me trae de vuelta lo que decía al comienzo, al hablar del llamado cambio de paradigma. De hecho, creo posible dar algunos pasos preliminares y provisorios en esa dirección. A este fin, voy a comentar algunos supuestos fundamentales acerca de la relación de los seres humanos con la naturaleza que pueden ser extraídos de la tradición del pensamiento occidental en diferentes estadios de su curso histórico. Mi punto es que las premisas que requerimos criticar están arraigadas en lo que podemos llamar la transformación radical llevada a efecto por la concepción y la práctica moderna de esa relación. Vinculado a esto, deseo también llamar la atención sobre el hecho de que un cambio de paradigma tiene una dimensión epocal y que la tarea que enfrentamos en el presente es por eso mismo de alcance mayor y completamente difícil adversa. El primer autor que formula sistemáticamente la visión propiamente moderna de la relación del ser humano con la naturaleza es Francis Bacon. Es particularmente instructivo confrontar su enfoque
con el modo en que piensa Michel de Montaigne al respecto. Se recordará que ambos coinciden en establecer la forma de pensar, que es un género típicamente moderno. No me voy a detener, solo me limitaré a aludir más adelante a la diferencia que los separa y que también explica el contraste que se puede percibir entre la práctica del ensayo de Bacon y la de Montaigne, metódico, argumentativo, concluyente el primero, digresivo, incierto, sugerente el segundo. Aludiré pues a su diferencia bosquejando brevemente en primer lugar lo que me parece ser el núcleo de la visión por la que Bacon aboga. Lo determinante para este es el método por el cual es posible alcanzar grados de certeza, comenzando así estoy citando, comenzando por las percepciones efectivas de los sentidos. Este método que Bacon valerosamente denomina novum organum, subrayando el abandono del gran modelo aristotélico y sus secuelas escolásticas, es el método de la interpretación de la naturaleza, que es precisamente el título que da al primer libro, desarrollado en aforismos de esta obra fundamental de la época moderna, título aquel que es seguido con toda elocuencia por el complemento y el reino del hombre. Se entiende rápidamente que esta es una formulación con sesgo de género. La mención del reino parece contrastar con lo que dice el primer aforismo, el cual caracteriza al hombre como el servidor e intérprete de la naturaleza, natura minister et interpres, que entiende y conoce solamente lo que de ella ha observado. Esto reproduce alguna vez el conflicto de las versiones de Génesis. Pero el tercer aforismo ya sugiere la estrategia. La ciencia y el poder humano coinciden en lo mismo, porque la ignorancia de la causa frustra el efecto, pues la naturaleza solo es conquistada obedeciéndola. Es el latino está ahí, natura enim non nisi parendo incitur, y lo que en la consideración es una causa es como una regla en la operación. Este es, por cierto, un dicho ilustre. Se trata de conquista, del triunfo sobre la naturaleza, valiéndose de la sutileza o subterfugio de obedecerla. Es un combate radicalmente nuevo. No derrotar a un adversario en la disputa, cito, sino vencer a la naturaleza por la acción. Se opera naturalmente. La obediencia opuesta a la conducta de tantos que han transitado las anticámaras de la naturaleza permitirá, dice Bacon, abrir finalmente el acceso a los interiores. Esta estrategia propiamente dicha, esta es una estrategia propiamente dicha y una insidiosa, digo insidiosa sin acento moral, es tal como Bacon formula su máscara aspiración. Ingresar a los recintos interiores de la naturaleza, penetrar hasta sus cobijos más íntimos y aprender pacientemente sus secretos por medio de una minuciosa observación de sus fenómenos y sucesos, el ordenamiento y control de la experiencia, la forma fundamental del experimento, la formulación de leyes, la prueba crítica de esas leyes mediante nuevos experimentos. Dicho sea de paso, estoy citando metáforas de eso, de ingresar a los recintos más profundos, más interiores, penetrar, aprender pacientemente los secretos, etcétera, etcétera, sin desentender el propósito estratégico de la empresa. La metáfora con que se la describe no disimula su sesgo de género, que ya me había mencionado. La naturaleza aparece ahora como una oponente, una antagonista que tiene que ser doblegada por medio de astucia e instrumentos. Pues la idea de un ordenamiento de la experiencia, una experiencia ordinata, como la llaman, que supera la precariedad y contingencia de la experiencia espontánea, vaga y no regulada, o sea, eso de andar a tumbo con la realidad, esa es la experiencia vaga, es propiamente entendida una instrumentación de la experiencia, la ordenada es una instrumentación de la experiencia, cuya clave es la pregunta. No se espera que las cosas ocurran, se va en busca de ellas. Una pregunta es desde luego una provocación, llama a la cosa interrogada a presencia, pero hay una gran diferencia entre un llamado que solicita a la cosa aparecer de acuerdo a sus rasgos propios y originales y otro que urge su comparecencia de acuerdo a las exclusivas condiciones que establece el interrogador y que selecciona los rasgos en vista del servicio que quiere que la cosa provea. Por cierto, este esbozo es parcialmente una caricatura, pero supongo que no estoy errado en lo central. En todo caso, con tal esbozo se puede comparar el concepto de experiencia de Bacon y su distinción entre la vaga y la ordenada con la comprensión de Montaigne, a la que hacía referencia antes, que concibe la experiencia como una exposición del individuo a la ilimitada variedad de cosas y eventos